Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta oportunidad por el privilegio de tener acceso al trono de tu gracia para presentarme y pedirte, buen Dios, que me des la gracia para hacer llegar tu palabra por este medio. Te doy gracias, buen Dios, por cada persona que tendrá acceso a la transmisión. Te pido que les des la oportunidad de poder examinarse y poder ponerse a cuentas. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, reciban un especial saludo. Es una bendición tener la oportunidad de poder decirles que nos preparemos, ya que la salvación está al alcance de todo aquel que verdaderamente cree. Sin lugar a dudas, es el tiempo donde tenemos que prepararnos. Y yo creo que es bien importante tomar muy en cuenta, tomar muy en serio las enseñanzas de Jesús. Viendo en la palabra que hay un juicio para todas las naciones. Habrá un juicio para todos los seres humanos. Perdón. Yo creo que muchas personas están viviendo con una mente confundida, pensando que solamente es creer en Jesucristo y nada más. Se comienza creyendo en Jesucristo y limpiándose constantemente para llegar un día a ver a Dios. Por eso me gusta lo que dice Jesús en las bienaventuranzas, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Está en Mateo 5:8. Entonces, el creer en Cristo es el comienzo de una nueva vida. ¿Por qué le digo que mucha gente está confundida? En su mente ellos creen que son salvos por lo que hacen. Pero en ese juicio de las naciones, donde seremos presentados todos, allí habrá algo impactante y muchos se llevarán la gran sorpresa. ¿Por qué? Porque descuidaron las enseñanzas de Jesús. Por eso cuando Jesús dice y menciona en Mateo 7:21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es donde es impactante. Es impactante porque yo veo que cuando dice la palabra que Dios aprobará a aquellos que hicieron su voluntad, les dirá algo impactante, donde podemos ver que Dios está donde está el que tiene hambre. Dios está donde el que tiene sed. Dios está donde está el forastero. Dios está donde está el desnudo. Dios está donde está el enfermo, donde está el prisionero. Ahí está Dios. Y esa es la confusión de muchos, porque algunos de alguna manera obran llevándole comida al hambriento, dándole bebida al que tiene sed, al forastero, al inmigrante, lo acogen, lo acobijan, le dan amparo al forastero, al desnudo, al enfermo, al prisionero. Hay muchas personas que se encargan de eso. Pero qué tremendo es
cuando estas personas que hicieron esto, se les diga: no os conozco, no os conocí. Qué tremendo esto. Entonces, ahí es donde, si usted quiere leerlo, esto, lo que le mencioné, dónde está Dios, que está donde está el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el prisionero. Esto lo dice en la palabra en Mateo 25:35, ahí donde habla del juicio de las naciones, lo que va a acontecer. Que a los que van a ser aprobados se les va a decir esto. Jesús les va a decir que Él estuvo donde estuvo el que tenía hambre, porque Él mismo dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, enfermo, me visitaste, prisionero, me fuiste a ver. Entonces, pero ¿qué pasa con aquellas personas que hacen esa obra? Esa obra, hay muchos que la hacen, pero están descalificados, no están siendo conocidos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque están obrando en una vida no agradable a Dios, porque no han tenido esa limpieza de corazón, como Jesús lo dice en Mateo 5:8, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús dice: no todo. Dice, cuando dice que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora vemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted no se pierda, sino que cambie de vida, que se convierta en un servidor que obre conociendo que usted ha cambiado de vida. En Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Esto lo dice Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Escuche bien. No para hacer mi voluntad, dice el Señor. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Esto es bien interesante porque dice: sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, del Padre que envió a Jesús? Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Entonces, estas personas que obraron bien, conociendo al Hijo de Dios que transforma la vida, esos serán aprobados. Pero aquellos que obran sin haber hecho la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es ver al Hijo y creer en Él para tener vida eterna, esos serán los aprobados. Entonces es interesante cuando dice Jesús en Mateo 7:22, donde dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practican, los hacedores de maldad, los que están destituidos de la presencia de Dios, por cuanto no han creído como lo dice la palabra. Entonces es importante saber que la iniquidad es igual a injusticia o maldad en el modo de obrar. Entonces hay gente que puede estar obrando bien, dándole comida al que tiene hambre, dándole de beber al que tiene sed, acoger al forastero,
vestir al desnudo, visitar al enfermo, incluso ir a orar por él, a visitar a los prisioneros a la cárcel, que es una obra que muchos hacen. Pero déjeme decirle que si estas personas están practicando la maldad, definitivamente no tendrán acceso a esa vida eterna que está preparada para los que aman a Dios. Entonces yo quiero decirle en esta hora que debemos nosotros, los que estamos en esta carrera diciendo que ya somos cristianos, sacrificar nuestra vida para agradar a Dios. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Necesitamos practicarlo para que el día de mañana, cuando seamos presentados, no vaya a llevarse cada uno de nosotros la gran sorpresa que nos diga: el Señor no os conocí allá en la tierra, hacedores de maldad, apartados de mí. Hay mucha gente que está viviendo esta conducta, lo dice la palabra, y si Jesús lo dice, eso es verdad, no lo estoy diciendo yo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya le dije que la voluntad del Padre es que nosotros, los humanos, veamos al Hijo y creamos en Él para tener vida eterna. Y entonces nosotros seremos resucitados al final para vida eterna. Entonces es necesario, todo aquel que ya está pretendiendo hacer obras, que se examine si verdaderamente ha salido de la maldad en el modo de obrar, porque esa es la iniquidad. Veamos Romanos 12:1, dice la palabra: por lo consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, con una mente que razona que lo que estamos haciendo es bueno ante Dios, que es aceptable ante Él, que es lo perfecto. Y no os adaptéis, dice, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces aquí está la clave para que el día de mañana no se nos vaya a decir: no, nunca os conocí. Nunca os conocí. Esto está impactante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la palabra, como le decía en Mateo capítulo 25, del 35 en adelante, allí está hablando el Señor. Y esto es lo que va a suceder para muchas personas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra, y si la palabra lo dice, es que esto así es. Esto ya está establecido. Y por eso es importante que nos preparemos para ese glorioso día. Ese es algo tremendo. Veamos desde el 25:31, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire qué hermoso esto, ser destinado para ser salvo desde la fundación del mundo. Simplemente tenemos que aceptarlo y conducirnos como verdaderamente hijos de Dios.
Entonces, cuando les diga que entren o reciban la heredad, que es el reino preparado para los que creyeron en Cristo, entonces es cuando se cumple lo que yo le estaba diciendo, que Dios está donde está el hambriento, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero, te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Mire qué tremendo. Entonces, lo siguiente es en el 41, donde dice que a los de la izquierda les va a decir todo lo contrario: apartados de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer. Es posible que usted le haya dado de comer a alguien, pero obrando no como lo dice la palabra. Que todo lo que usted haga, lo haga como para el Señor, porque a Él servimos. Entonces no será tomado en cuenta todas las obras que pueda hacer usted sin estar en esa lista de los salvos por la fe en Jesucristo. Definitivamente su obrar va a ser en vano, porque entonces se cumple lo que dice la palabra. ¿Dónde te vimos?, le van a decir a aquellas personas. ¿Dónde te vimos con hambre? ¿Dónde te vimos desnudo? ¿Dónde? Entonces, cuando nosotros obramos de la manera que Dios quiere que obremos, de esas obras que dice que preparó de antemano para que andemos en ellas, esto es lo precioso de prepararnos ahora para no llegar a ser presentados en ese juicio de las naciones y ser descalificados. Por eso tenemos que prepararnos ahora mismo. Hay gente que la salvación la está queriendo obtener por las obras, y lo he dicho infinidad de veces, le he repetido lo que la palabra dice. La palabra habla bien claro y dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto es lo bueno de saber la palabra, porque al saber usted la palabra, usted se prepara, ¿verdad? Nadie se puede gloriar por obrar en la carne. Ahora, si nos gloriamos, gloriémonos en el Señor, que todo lo que hacemos es para la honra y gloria del Señor. Pero la salvación se obtiene por gracia, y la gracia es dada por Dios a los hombres, y mediante la fe en Jesucristo se obtiene la salvación. Entonces, Efesios 2:8 habla bien claro y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Con un limpio corazón, nosotros vamos a tener acceso a ver a Dios. Pero para eso se necesita totalmente una conversión, que nos demos cuenta nosotros mismos que verdaderamente somos nueva criatura. Entonces, asegúrese, amado oyente, si usted está en ese grupo de los calificados. Claro que aquí podemos darnos cuenta si yo estoy calificado para que se me diga que entre ¿a dónde? A la heredad que Dios ha preparado para mí. ¡Qué tremendo esto! Yo puedo saber si estoy calificado o no. Claro que sí. Si aquí está la palabra, si cuando uno le hacen un examen, es porque le han dado primeramente la enseñanza para que usted aprenda y pueda contestar el examen. Entonces, este examen sí lo podemos contestar
ahorita nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo estamos. Nosotros tenemos, porque esa es la fe, esa es la fe, es esa que usted pueda estar seguro, con seguridad, que no le van a decir, nunca te conocí. Porque aquí dice el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ya le expliqué lo que dice la Biblia, que la voluntad del Padre es que veamos al Hijo y creamos en Él, para tener vida eterna. Y dice, y yo mismo, dice Jesús, les resucitaré en el día final. En ese día donde serán despertados, resucitados, no solamente los salvos. Porque la noticia de la que le daba el día de ayer, que compartí en las redes sociales, noticia de última hora, es algo impactante. ¿Por qué? Porque está hablando de ese acontecer, de ese acontecer donde habrá la oportunidad de poderse poner a cuentas con Dios. Y esa oportunidad es ahora de ponerse a cuentas. La oportunidad de ponerse a cuenta con Dios es hoy. Mañana será totalmente imposible. Posiblemente usted tenga la oportunidad, posiblemente no la tenga ya. Por eso yo invito hoy a cada persona que está en el medio, escuchando la transmisión, que se prepare, examínese usted mismo. ¿Cómo está obrando usted? Porque en ese obrar es donde Dios nos está examinando. En ese obrar. Recuerdo en cierta oportunidad un hombre me dijo, hermano Moisés, yo quisiera tener esa facilidad que usted tiene de hablarle a la gente de la salvación, hablarle del amor de Cristo al necesitado. Y yo necesito que ores por mí, me dice esta persona, para que Dios me dé lo que tú tienes, quiero salir a evangelizar. Oré por él y le dije, Señor, usa a este varón, él tiene anhelos de salir a hablar de tu amor y de la salvación. Dale la gracia, así como tú me has dado la gracia para llegar a aquel que está sin fe y sin esperanza, dale la gracia a él. Oré por él y él se fue muy contento. Allá como a la semana me llama y me dice, ¿sabes qué? Fui a evangelizar hoy y no pude hacerlo. ¿Sabes por qué no? ¿Sabe por qué no pude hacerlo? Me dice. Porque fui a un pequeño restaurante de comida rápida y fui a ordenar una hamburguesa. Y allí estaba un hombre y lo primero que me dijo, regáleme alguito para comer allí. Entonces yo lo mandé lejos. Le dije que se fuera de mi contorno porque yo no tengo dinero para andar regalándole a vagos que no quieren trabajar. Entonces le digo, ¿sabe qué, hermano? Si yo hubiese sido usted en ese caso, ¿sabe qué yo hubiera hecho? Yo hubiera comprado una hamburguesa para mí y le hubiera dicho a él si quería una hamburguesa y le hubiera comprado su hamburguesita y lo hubiera invitado a sentarse conmigo a comer. Y allí yo le hubiera empezado a conocer a este hombre y allí le hubiera presentado el plan de salvación si es que todavía esta persona no era salvo. Y este hombre se puso a llorar y me dijo, Moisés, me hace falta mucho entonces. No tengo misericordia. Entonces, en cambio, hay otras personas que dejan de comer ellos por darle a otro. Pero en su conducta hay maldad. Yo conozco, por ejemplo, compañeros de trabajo muy bondadosos. Les gustaba ayudar mucho al menesteroso, al necesitado. Pero ¿sabe qué? Con una conducta completamente alejada de Dios. Entonces, es importante, amado oyente, examinarse
para no llegar el día final que se nos diga: nunca os conocí. Porque habrá ese juicio a las naciones, donde todos, dice la palabra, van a oír la voz de Dios. Completamente todos los muertos oirán la voz. Y si estamos vivos, algunos para la venida del Señor, pues seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto, amado oyente, es que debemos examinarnos. Quizá usted ha estado en una congregación, en una iglesia, siendo miembro activo, quizá está predicando la palabra, pero no se ha sentado a meditar si verdaderamente usted está aprobado para ser salvo en el día final. No vaya a ser que usted se esté descuidando tanto y esté dejando lo básico para poder entrar al reino de los cielos. Esto es lo básico, lo fundamental para entrar al reino eterno, es creer en Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me da o me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Mire qué hermoso esto. Tener esa certeza de que yo voy a ser resucitado en el día final para ser heredero de esa vida eterna en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. Amado oyente, si usted todavía no está seguro, este es el mensaje apropiado para que se asegure de la salvación. ¿Habrá algún valiente en este medio que quiera decir: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador, quiero ese cambio de vida, quiero ser de esos bienaventurados por tener un corazón limpio? Yo quiero invitarlo hoy a que lo haga, y no se va a arrepentir, porque a usted no se le dirá: nunca te conocí. Porque el obrar que usted hará lo estará siendo aprobado por Dios. Usted obrará porque ya usted tiene al Espíritu Santo, que es el que le indica cuándo hacer las cosas, cuándo no hacerlas. Porque déjeme decirle que sin el discernimiento espiritual nosotros podíamos estar haciendo las cosas en desorden. Porque hay personas que a veces se ponen a pedir y tienen más dinero que muchos. Tienen su buena cuenta bancaria, viven solventes. Son personas que están robándole la comida a los hijos de Dios. Y eso no debe de ser así. Así es que es importante examinarse para que en ese juicio, donde serán presentadas las naciones de la tierra para calificar y descalificar. Pero déjeme decirle que la descalificación no la estará haciendo el Señor. Nosotros mismos tenemos la capacidad de calificar o ser descalificados. Por eso está la palabra. Yo quiero orar en esta hora para terminar y presentar la vida de cada creyente. Cada persona que dice ser creyente, que se ponga cuenta si está obrando mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo por la fe a todos los que han oído este sermón de este día. Que se pongan a cuenta. Yo soy el primero que me estoy examinando cómo estoy. Y puedo saber cómo estoy. Así es que ayúdame a mantener esa fe inquebrantable, que el día en la eternidad habrá herencia para mí de vida eterna. Te pido por aquellos que están indecisos y no saben cómo tomar la decisión, que hoy puedan decir que son pecadores y que se arrepienten y que aceptan a Jesús como su Salvador, para que su corazón sea transformado a un corazón nuevo, donde el Espíritu Santo pueda fructificar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta gran oportunidad que me diste de anunciar la verdad en este medio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted toma bien suscribirse a mi canal de YouTube, ahí en las redes sociales usted lo puede encontrar fácilmente. Dios les bendiga
Si usted puede, háganos saber de a dónde nos sintoniza para estar orando por usted.